Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana para estudiar la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia, por favor, en el Nuevo Testamento, Filipenses, capítulo 1, verso 18, por favor. Filipenses, capítulo 1, versículo 18. Esta es nuestra serie de mensajes, cómo soportar las épocas difíciles, y vamos a hablar hoy acerca de cómo enfrentar la posibilidad de morir. Es nuestro mensaje número 7 y le invito a leer la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice la Biblia: ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos para poder estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar contándoles una historia. Esta historia es titulada La Ventana, que nos habla de dos hombres, ambos gravemente enfermos, que ocupaban la misma habitación en un hospital. A uno le permitían sentarse en su cama durante 1 hora cada tarde para ayudarlo a drenar el líquido de sus pulmones. Su cama estaba situada junto a la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que pasarse todo el tiempo boca arriba en su cama. Los hombres hablaban todo el tiempo. Conversaban de sus esposas y familias, sus hogares, sus empleos, su participación en el servicio militar. Y cada tarde, cuando el hombre de la cama junto a la ventana podía sentarse, se pasaba el tiempo describiéndole a su compañero de cuarto todas las cosas que podía ver del otro lado de la ventana. La ventana daba a un parque con un hermoso lago, decía el hombre. En el agua jugaban patos y cisnes mientras los niños echaban sus barquillos de papel al agua. Los novios paseaban tomados del brazo entre las flores de todos los colores del arco iris. Hermosos árboles adornaban el paisaje y una magnífica vista de los contornos de la ciudad se apreciaban en la distancia. Mientras el paciente de junto a la ventana describía todo esto con exquisita minuciosidad, el hombre del otro lado de la habitación cerraba los ojos e imaginaba la pintoresca escena. Una cálida tarde, el hombre junto a la ventana describió un desfile que pasaba. Aunque el otro hombre no podía oír la banda, podía ver con los ojos de su mente cómo el caballero de junto a la ventana la describía en detalle. Inesperadamente un pensamiento extraño entró en su cabeza. ¿Por qué él tiene todo el placer de ver todas las cosas mientras yo nunca llego a ver nada? ¿No le pareció justo? Mientras el pensamiento fermentaba, el hombre al principio se sintió avergonzado, pero según pasaban los días su envidia iba convirtiéndose en resentimiento y pronto se tornó amargado.
Una noche, mientras miraba al techo, el hombre de junto a la ventana comenzó a toser. Se estaba ahogando con el líquido de sus pulmones. El otro hombre observaba a la escasa luz de la habitación mientras él, de junto a la ventana, luchaba por alcanzar el botón para llamar en ayuda. Escuchando desde el otro lado de la habitación, no se movió. Jamás oprimió su propio botón que hubiera traído enseguida la enfermera. En menos de 5 minutos la tos y el ahogo cesaron, junto con el sonido de la respiración. Todo quedó en silencio, el silencio de la muerte. A la mañana siguiente la enfermera llegó trayendo el agua para sus baños. Cuando encontró el cuerpo sin vida del hombre del junto a la ventana, se entristeció y llamó a los auxiliares del hospital para que se lo llevaran. Tan pronto como pareció apropiado, el otro hombre pidió que lo trasladaran junto a la ventana. La enfermera accedió de buena gana al cambio y después de asegurarse de que estaba cómodo, lo dejó solo. Lenta y dolorosamente se incorporó apoyándose en un codo para echar su primera mirada. Finalmente disfrutaría del placer de verlo todo por sí mismo. Se estiró para mirar fuera de la ventana junto a la cama y lo que vio fue una pared del edificio de junto. ¿Cómo una persona puede llegar a tener una perspectiva totalmente distinta de la vida? El hombre de la historia nos muestra cómo él llegó a imaginar toda esa escena. Podía ver solo una pared, pero llegó a tomar la decisión de describir escenas hermosas a su compañero de junto. Y sabe, hermano, esta ilustración nos muestra a nosotros una verdad espiritual y nos va a hablar acerca de un hombre y no de una historia como la acabo de leer, nada más, sino una historia de la palabra de Dios. La Biblia leímos en el versículo 18 que dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Cuando el apóstol Pablo escribe el libro de Filipenses, nosotros debemos recordar que él se encuentra preso. Las prisiones en ese tiempo eran horribles, como nos describen los historiadores. Podemos visitar una prisión hoy en día y no es comparable. Sería un hotel de 5 estrellas las prisiones actuales comparado con lo que les tocaba experimentar. Pero en esas circunstancias difíciles, donde lo más obvio debería ser llegar a tener una perspectiva de la vida negativa y resentida, el apóstol Pablo llega a decir en la última parte del versículo 18, me gozo y me gozaré aún. ¿Cómo puede una persona gozarse en medio del dolor? ¿Cómo una persona puede llegar a sentir gozo cuando las circunstancias que usted y yo estamos enfrentando llegan a ser difíciles y complicadas? Y me gozaré. Debemos recordar que ese verbo que está ahí es un verbo que está en voz pasiva. Esto es significativo porque nos dice a nosotros que ese gozo no fue producido por el apóstol Pablo. Alguien externo, en verdad Dios, fue el que llegó a obrar en la vida del apóstol Pablo para que él sintiera gozo. Es Dios el que produce gozo. Hay una gran diferencia entre la felicidad y el gozo. La felicidad está ligada a las circunstancias. Cuando tenemos circunstancias apropiadas podemos estar felices. Cuando tenemos circunstancias complicadas estamos tristes. Pero el gozo no depende de las circunstancias. El gozo llega a depender de una correcta relación con Dios. Y cuando nuestra relación con Dios es correcta y es adecuada, entonces podemos sentir y podemos experimentar gozo aún en medio de los problemas. ¿Sabe? Aquí en el
texto bíblico. La primera verdad que queremos enfatizar es el hecho de que el apóstol Pablo llegó a sentir gozo en medio de circunstancias difíciles, de circunstancias complicadas. Y sabe, hermano, su gozo no debe depender de cómo están las circunstancias, su gozo debe llegar a depender de la relación que usted tiene con Dios. El texto bíblico, como lo leímos en el versículo 18, describe ese gozo que el apóstol Pablo experimentó. Y es interesante que los versículos 19 y 20 nos dan la razón de por qué este hombre llegó a experimentar ese gozo. Observe el verso 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resucitará en mi liberación. Como dije, el apóstol Pablo se encontraba preso en una cárcel. Y aquí nos da la razón porque este hombre sabía que iba a ser liberado de esta prisión en la que se encontraba. No sabemos cómo llegó a esa conclusión, pero él estaba seguro de que iba a ser sacado de la cárcel. Es interesante que el texto bíblico enfatiza el concepto de que la forma en que se iba a llegar a conseguir esa liberación era a través de la oración y a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Observó esos detalles? Porque sé que por vuestra oración, y luego dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Estos dos elementos, la oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, producirá como consecuencia mi liberación. No debemos nunca llegar a menospreciar la oración. Y debemos aprender a doblar rodillas y mucho más en los momentos difíciles de la vida debemos orar al Señor y luego debemos depender de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Suministración significa una ayuda abundante. Así es que el Espíritu Santo iba a ayudar al apóstol Pablo y él estaba confiando en la obra de Dios para su liberación. La oración y la dependencia del Espíritu Santo hicieron posible en el caso del apóstol su liberación. Por supuesto, la liberación todavía era futura, no se había dado. Él estaba confiando en esta verdad y en esta realidad. Pero hermano, usted y yo debemos recordar que la oración y la ayuda del Espíritu Santo ocupan o deberían ocupar un lugar sumamente importante en nuestra vida. ¿Sabe? Aunque esa liberación producía gozo en la vida del apóstol Pablo, había una razón mucho más grande de por qué este hombre estaba sumamente regocijado. Y nosotros podemos observar el verso 20 que dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Observó? Las palabras anhelo y esperanza nos muestra a nosotros que hay otra razón, una razón más profunda, más grande, para que este hombre estuviera sintiendo ese gozo que colmaba su ser. El texto bíblico dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Ahí está la razón. Este hombre vivía con el objetivo primario de llegar a glorificar a Dios. Hermano, aquí se habla de vergüenza. En nada seré avergonzado. ¿Qué cosas producen vergüenza en nuestra vida?
A veces cosas de poca importancia o a veces cosas de mucha importancia llegan a producir vergüenza y recelo. El hablar en público, una ropa que no nos quede bien, cosas de poca importancia o de mucha importancia puede producir vergüenza. Pero es interesante cómo el apóstol Pablo, hablándonos de la vergüenza, dice que él se llegaría a sentir avergonzado si no glorificara a Dios, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, observe, con toda confianza, no con un poco de confianza, con toda confianza, como siempre. Esto no era para el apóstol Pablo algo que había ocurrido en un momento nada más y después había cambiado. La meta de glorificar a Cristo era algo constante. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Una circunstancia difícil como estar preso en una horrible cárcel era un medio para que este apóstol pudiera llegar a glorificar a Dios. Hermano, nosotros necesitamos llegar a glorificar a Dios cualquiera que sean nuestras circunstancias. No produzcamos vergüenza, no sintamos vergüenza porque en algún momento tomamos un atajo, un camino pecaminoso, un camino mucho más fácil y llegamos a resolver una dificultad, un problema, una circunstancia de una mala manera simplemente para evitarnos la dificultad y con eso no glorificar a nuestro Dios. Antes bien, qué tremendo contraste. Este hombre iba a glorificar a Dios con cada acto de su vida. Y aún en medio de sufrimiento, aún en medio de la cárcel, él no buscó un atajo. Él se concentró en dar gloria a Dios aún en los momentos difíciles de la vida. O por vida o por muerte. Las cosas que haga en mi vida le van a glorificar a Dios. Y si me toca morirme, voy a morir de tal forma que aún allí glorifique a Dios. Este era el compromiso del apóstol. Cada acción en su vida, cada cosa que él realizaba, su meta no era conseguir algún beneficio personal. El objetivo de él en cada acto de su vida era glorificar a Dios, era hacer que Dios quede bien. Y si le tocaba morir, iba a morir de tal forma que también glorificara a Dios. ¿Tu forma de vivir glorifica a Dios? Hay acciones en nuestra vida que nosotros tomamos y que Dios no sería glorificado por lo que hacemos. Si Cristo vendría en ese momento cuando estamos haciendo esa actividad, ¿Él se sentiría glorificado? ¿Se sentiría glorificado con los programas que veo en la televisión? ¿Se sentiría glorificado si él me viera participar de ciertas actividades? ¿Se sentiría glorificado al observar ciertos pensamientos que hay en mi cabeza? ¿Se sentiría glorificado al observar ciertas conversaciones que tengo? ¿Se sentiría glorificado cuando he puesto ciertas metas específicas en mi vida? El apóstol Pablo se gozaba, no principalmente porque deseaba quedarse en libertad, no porque quería salir de la cárcel, ese no era el motivo primario, sino se gozaba porque había aprendido a glorificar a Dios con cada acción. Y aun si le tocaba morir, este hombre quería morir glorificándole a Él. Como siempre, dice el texto. Esto no era un acto, el acto de glorificar a Dios no era una acción aislada en su vida, esporádica. Él había decidido llegar a hacer todas las cosas y atrás de cada cosa que él realizaba, su objetivo principal era glorificar a Dios. Él se sentía gozoso de glorificar a Dios.
Y en ese contexto, nosotros podemos llegar a observar un segundo principio. Y este principio trata de lo que debe ser más importante, lo que era más importante en el caso de el apóstol Pablo. Y usted puede observar el versículo 21, donde dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este versículo es muy conocido. Seguramente lo sabemos de memoria, lo entendemos de cierta manera. Algunos lo usan como un eslogan. Pero sabe, necesitamos entender este pasaje en su contexto original. Para mí el vivir es Cristo. Observa la frase para mí. Ahí está el énfasis. Se pone esta frasecita al principio de la oración porque el escritor quiere enfatizar eso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé cómo es en la situación de otras personas. No sé si para otros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El verbo vivir habla de una acción continua. Como dije, no es algo esporádico. Para este hombre, su manera de vivir estaba centrada en Cristo. Si quiero dar la gloria a Dios, como describen los versículos que leímos hace un momento, si quiero dar la gloria a Dios, la única forma de glorificar a Dios es vivir una vida centrada en Cristo. Es la única forma de hacerlo. ¿Sabe? Nos ayuda a entender que no es vivir centrados en Cristo. Y por eso usted puede ver en la pantalla que podemos sustituir la palabra Cristo por otras cosas que llegan a ser importantes en nuestra vida. Para mí el vivir es el dinero. Para mí el vivir es la fama. Para mí el vivir es o son mi esposo, mis hijos. ¿Qué es para nosotros el vivir? Nuestra meta principal se ha concentrado en el dinero, la fama, en nuestro cónyuge, en nuestros hijos. Sin mi esposa no podría vivir, sin mis hijos yo no sabría qué hacer. En eso se ha llegado a convertir la prioridad de nuestra vida. Otras cosas y otras personas sí son importantes, pero lo esencial debe ser nuestra relación con Dios. Para mí, el vivir es Cristo. Solo ahí la muerte será ganancia. Solo cuando aprendo a vivir poniendo a Cristo en primer lugar, entonces y solo entonces la muerte será una ganancia. ¿Sabe? El apóstol Pablo llega a definir esa frase de vivir en Cristo. El vivir es Cristo. Y en el mismo libro nosotros llegamos a observar ese énfasis de una vida que está centrada en Cristo. Y usted puede observar ahí en la pantalla. Vivir una vida centrada en Cristo implica llegar a tener la justicia de Dios. Esto hace referencia a ese momento cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Poner a Cristo en el centro de nuestra vida se inicia al recibirle a Él como Salvador y entonces obtenemos la justicia de Dios. Si usted no ha recibido a Cristo, todavía no puede ponerle a Cristo en el primer lugar de su vida.
Poner a Cristo en primer lugar significa tener la actitud y la humildad que Cristo tenía, según Filipenses 2. Así es que si mi vida va a ser centrada en Cristo, yo debo observar cuál es mi actitud y cuál es esa acción, esa característica de humildad. Llegar a centrar mi vida en Cristo implica experimentar el gozo aún en los momentos difíciles de la vida. Y como observamos, eso solo es posible cuando mi relación con Dios está bien. Una vida centrada en Cristo significa que las metas personales se convierten en secundarias, convirtiéndose la meta de buscar y conocer a Cristo en lo fundamental. Así lo define Pablo en esta misma carta. Así es que si yo quiero poner a Cristo en el centro de mi vida, sus metas deben ser las más importantes. Una vida centrada en Cristo depende de la fortaleza de Él, no de su propia fuerza para enfrentar la vida y las circunstancias, sino depender de Cristo para poder luchar de esta forma. En medio de todo esto, el apóstol Pablo se llega a encontrar con un dilema, los dilemas propios de la vida. Observe el verso 22, por favor. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El apóstol Pablo se encuentra en un dilema. Aunque es cierto que el apóstol no podía decidir si seguía vivo o se moría, esa es una decisión que solo la puede tomar Dios. Él se llegó a sentir en medio de un dilema, en el dilema de llegar a pensar si era mejor estar en la presencia de Dios o si quedarse aquí vivo y seguir ministrando a los creyentes de la iglesia de Filipos. Y él va a hablarnos de esa vida aquí en la tierra. Y él habla del beneficio de estar aquí. En ambas cosas está puesta en estrecho. Hay una dificultad, hay un dilema real. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Observa, cuando nosotros nos enfrentamos a un dilema en la vida, ¿qué criterio usamos para resolver ese dilema? Cuando tenemos dos alternativas, ¿cómo escogemos una? ¿En qué criterio nos basamos para escoger en una de dos alternativas? El apóstol Pablo, como usted ve en el texto, dice que estar en la presencia de Cristo es muchísimo mejor, por supuesto. Pero él reconoce también que el estar aquí en la tierra va a ser beneficioso porque Dios le va a usar para llegar a ser de bendición para otras personas. Y cuando tiene que escoger entre sus dos dilemas, el criterio para escoger quedarse aquí en la tierra ministrando a estos creyentes se va a basar en el deseo de lo que necesita el otro en vez de lo que el apóstol Pablo desea para sí mismo. Cuando usted y yo tratamos de resolver los dilemas de la vida, generalmente el parámetro que usamos es pensar en qué es lo que más me conviene. Cuando pienso en dos alternativas, escojo una de esas alternativas basado en lo que es mejor para mi persona. Cuánto amor había en el apóstol Pablo, al punto de escoger entre esas dos alternativas
y llegar a escoger no la que más le convenía a él, sino la que era de mayor beneficio para otros. El apóstol Pablo estaba en una prisión y escogió ser de bendición para otras personas. En nuestra vida hay dilemas, hay cosas difíciles y nosotros necesitamos aprender a manejar esos dilemas de la vida pensando en aquello que es mejor para otros. Si usted se fijó, el texto bíblico llega a utilizar ahí en el versículo 25 la palabra provecho, para vuestro provecho y gozo de la fe, dice el texto. Observa, es interesante la palabra provecho, porque viene de la palabra griega progreso, que es una palabra compuesta y hace referencia a un grupo de leñadores que se abrían paso a machetazos por un bosque impenetrable para que otros puedan avanzar. Eso es lo que Pablo está pensando. Cómo el trabajo de él aquí, aunque es difícil, aunque es complicado, aunque implica estar en una cárcel, aunque implica que la vida no es fácil, él podía abrir paso, abrir camino para que los creyentes pudieran avanzar. ¿Observas? A eso llamamos amor. A eso llamamos pensar en el otro antes que en uno mismo. Y en esa circunstancia difícil, cuando él se encontraba en la cárcel, él pensó en otros antes que en sí mismo. Cuando tú te encuentras en circunstancias difíciles como las que nos encontramos hoy, ¿quién tiene prioridad? ¿Tú o las otras personas? ¿Observas? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese versículo significa que voy a glorificar a Dios con cada acción que realice. Y aquí en los versos del 22 al 26 nos muestra que este hombre que había aprendido a vivir centrado en Cristo, sabía que esa forma de vivir implicaba que la necesidad de otros está sobre la necesidad propia. ¿Entiendes lo que significa? Mas para mí el vivir es Cristo. Tiene varios significados. Pero en este contexto inmediato, si nosotros no le damos gloria a Dios, para nosotros el vivir no es Cristo. Si nosotros en cada acción que realizamos, Dios no queda bien, no recibe los aplausos, no estoy viviendo una vida centrada en Cristo. Si no estoy siendo sensible a las necesidades de otras personas, para mí el vivir no es Cristo. Vivo una vida egoísta, centrada en mis necesidades personales y no en las de otros. Hermano, ¿cuánto necesitamos llegar a manifestar un amor genuino hacia el prójimo? Donde pongamos
en segundo plano nuestras metas, nuestros objetivos, nuestras necesidades particulares y podamos pensar en el otro. El vivir es Cristo. Implica que Dios va a ser glorificado. El vivir es Cristo. Implica que voy a ser sensible a las necesidades de la gente que está a mi alrededor. ¿Cuán aplicable es este pasaje? Y cuando empiezo a vivir de esta forma, entonces estoy preparado para los momentos difíciles de la vida. ¿Cómo enfrentar la posibilidad de morir? ¿Cómo enfrentar adecuadamente esa realidad? Si el COVID-19 nos asusta tanto, es porque en verdad lo que sucede es que tenemos miedo a morir. Y sabes, la mejor forma de enfrentar la posibilidad de morir es vivir una vida centrada en Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y cuando para mí el vivir es Cristo, entonces, y solo entonces, la muerte es ganancia. Cuando tú y yo vivimos una vida centrada en Cristo, aún la muerte llega a tener una connotación distinta. No se vuelve algo horrible en lo que no hay que pensar y a lo que hay que temer. Se vuelve en ganancia. Porque si he aprendido a vivir una vida centrada en Cristo, cuando me muera y esté en su presencia, haré exactamente lo mismo. Viviré una vida centrada en Cristo, allá en la eternidad. Si tu vida no está centrada en Cristo, la muerte siempre va a ser algo que te robe la paz, que te mantenga intranquilo, que te mantenga asustado. Cuando aprendemos a vivir una vida centrada en Cristo, la muerte es ganancia. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de poder aprender de ella. Y gracias porque un hombre de carne y hueso como el apóstol Pablo, sufriendo cosas difíciles, como nosotros, llegó a tener una perspectiva de la vida y de la muerte muy distinta a lo que la mayoría de personas llega a tener. Y por esa perspectiva distinta, llegó a gozarse tremendamente estando en una cárcel. Porque su gozo y su perspectiva
no dependían de las circunstancias, dependían de su relación contigo. Y Padre, yo te ruego que para nosotros de manera real este versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no solo sea un versículo memorizado, un eslogan en nuestra vida, sino en la realidad nuestra vida esté centrada en Él, y como siempre hacemos cada día, en cada acción, como le ocurría al apóstol Pablo, Él daba gloria con cada acto de su vida. Pero también, Señor, esa vida centrada en Cristo puso las necesidades de otros como algo más importante que las propias necesidades que el apóstol tenía. Ayúdanos a ser sensibles a la necesidad de otros. Mucho más ahora cuando nosotros enfrentamos circunstancias difíciles. Pedimos tu bendición, Señor, en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algunos anuncios. Recuerde, 11:30 de la mañana, hoy los niños tienen escuela dominical. A las 2 de la tarde, usted puede capacitarse en lengua de señas. También hoy, domingo 31 de mayo, a las 4 de la tarde, las mujeres van a tener su reunión mensual. Reunión de oración, todos los días miércoles a las 8 de la noche nos estamos reuniendo a orar el uno por el otro. También le recordamos que los jóvenes todos los días sábados a las 4 de la tarde se están reuniendo, y los jóvenes más grandes, los más 18, a las 6:30 de la tarde están teniendo cada sábado su reunión. Recuerde también que este próximo domingo, 7 de junio, a las 5:30 de la tarde, los caballeros tenemos nuestra reunión mensual. Discipulados virtuales los continuamos haciendo a través de Zoom y a través de WhatsApp. Tenemos también las lecciones de discipulado, así es que solo tiene que solicitarlas, por favor. Si usted desea discipular a alguien o quiere que alguien le discipule, le enseñe la palabra de Dios de manera personalizada, con todo gusto, solo tiene que comunicarse con nosotros. También están ahí los datos de los diezmos y las ofrendas, lo podemos manejar a través de transferencias en la cuenta Produbanco. Ahí está la cuenta corriente a nombre de la Iglesia Bíblica Bautista, está el RUC. Quiero también agradecer a todas las personas que se acercan a la iglesia y no lo hacen a través de transferencias, sino dejan sus diezmos en la iglesia. La hermana Cristina Cortés es la única persona que recibe sus diezmos, así es que si usted quiere seguirlo haciendo así, hágalo nomás, por favor. También quiero agradecer a una familia que llegó a llevar unas pocas golosinas a unos niños por el día del niño. Llevaron unas golosinas a los niños de escuela dominical, y gracias por su generosidad. Gracias porque otros hermanos han estado depositando algo más que sus diezmos y ofrendas en la cuenta de la iglesia para llegar a ser sensibles a la necesidad de otras personas. Muchas gracias por su generosidad. Queremos despedirnos cantando y les agradezco por haberse conectado hoy. Qué gusto saber que usted está conectado con nosotros. Que Dios le bendiga, querido hermano. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Hasta luego. Y continuando en tu presencia, Señor, te queremos alabar, te queremos dar gloria, porque tú te mereces todo, mi Dios. Cante conmigo, por favor. A su nombre.
más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré